Este abandono a su presente es lo que muchas veces no conseguimos dar estabilidad. Entonces, es por eso que en Oriente tocaron un término que se llamaba Dharma. Dharma, digamos que es aquello que te permite ser. Aquella acción que te permite ser, a eso le llamaron Dharma. Muy equivocados, como hemos visto, hemos confundido este término porque el Dharma lo hemos transportado de muchas malas maneras y lo hemos confundido mucho, pero esperemos que hoy podamos dar alguna clarificación sobre ello. Entonces, vamos a comenzar ahora y lo que vaya saliendo pues lo vamos comentando. Vale. Muy bien, pues como veis, hoy vamos a hablar del Dharma y lo que se llama la acción espontánea. Bien, para hablar un poquito del Dharma, antes tenemos que poner claros algunos términos, o por lo menos algo que ya sabemos, pero recordarlo para llegar a una conclusión lúcida. Resulta que en la vida, en la creación, mejor dicho, todo está en movimiento. Esto lo conocemos, lo hemos escuchado muchas veces. No hay nada, ningún elemento que no esté en movimiento en la creación. Desde las galaxias, desde los planetas, desde los universos en sí, están todos en movimiento, pero es que hasta lo más pequeño y hasta lo más fino de la propia luz, por ejemplo, también tiene su movimiento. No hay nada que no esté en movimiento. El movimiento se da, o la acción, porque la acción es hija del movimiento, acción y movimiento vienen a ser muy parecidos. La cosa está en que para que se dé la acción o el movimiento necesitamos dos elementos, que es el espacio y el tiempo. Realmente para que se haya podido construir el movimiento se ha tenido que preparar un escenario. Ese escenario ha sido preparado con dos ejes, que es el eje del tiempo y el espacio. Cuando se colocó el escenario o los ejes de espacio-tiempo, en ese momento se empezó a dar la posibilidad del movimiento. Pero tenía que existir este escenario, tenía que ver esto. Por lo tanto, todo lo que se está moviendo, todo lo que se mueve y todo lo que está en acción, que es todo, es porque está dentro de espacio-tiempo. Entendamos eso porque después vamos a ir a más. Es muy importante que ya empecemos a integrar esto de que la acción es existente en el universo y en todo lo creado y es imposible su desarticulación. La acción existe y la acción va a existir. Porque es el escenario en el que estamos y en el que vivimos. Por lo tanto, es ineludible. La acción es y la acción será. Es el primer punto para poder entender lo que viene después. Ahora voy con un par de preguntas. ¿Quién o qué es el causante del movimiento o de la acción? ¿Quién hace el escenario? Este escenario es muy curioso, porque este escenario de espacio-tiempo, que es lo que llamamos creación, al mismo tiempo hemos dicho de él que es apariencia. O sea, este movimiento, o esto que estamos aquí metidos, que está entre los ejes espacio y tiempo, todo está, o todo es maya, es ilusorio. O sea que este movimiento que se está dando y que constantemente está en la vida, es inexistente, simplemente que en apariencia ocurre. Nosotros lo percibimos. Nosotros lo percibimos, pero es una apariencia. Pero igualmente, maya
la ilusión, la creación, la vida, igualmente, ¿quién es el causante? La conciencia misma. La conciencia es la causa de todo. Es todo. Pero después viene, ¿qué es lo que pone en movimiento? ¿Qué es lo que pone en movimiento esa conciencia? A lo único existente, a la conciencia misma. No se sale de la conciencia. No hay nada que se salga de la conciencia. Nada se sale de la conciencia. La conciencia es previo a creación y creación misma. No hay nada. Hasta la propia ilusión de Maya, con sus ejes de espacio y tiempo, es igualmente conciencia. Todo está en la conciencia, nada se escapa de la conciencia. Nada. Por lo tanto, tenemos que entender e integrar esto porque es fundamental. La conciencia es, no dejará de ser y seguirá siendo siempre. Antes, durante y después. Aunque no hay antes, durante y después. Porque todo es la conciencia misma. Por eso, hemos dicho una afirmación, hemos llegado a una afirmación muy sencilla. Y es que cuando la conciencia se pone en movimiento, le ponemos un nombre. La vida. Cuando esa conciencia entra en acción, entra a moverse, a eso le llamamos vida. El universo es conciencia. Totalmente. Siendo Maya como ilusión, o siendo el reflejo de la conciencia estable, ese movimiento universal o creación es la misma conciencia. No, nada sale de la conciencia. Nosotros salimos de la conciencia, somos la conciencia, y además todo lo que nosotros creamos es la conciencia. No hay nada que no esté dentro de eso. El saco de la conciencia es la totalidad. Y da igual que esté en movimiento o esté en estabilidad. Es y será y no tiene tiempo. Es la eternidad consciente. Por lo tanto, si empezamos a integrar esto, es una cosa enorme. Aquella persona que se da cuenta y lo hace suyo, que todo es conciencia, ya no tiene la misma vista. Ya no tiene la misma perspectiva de la vida. Porque por muchos movimientos diferentes que pueda encontrar en la vida, solo verá conciencia. ¿Me entendéis? Porque es asombroso encontrarse, si encontrásemos a alguien en el que todo lo que existe y todo lo puede ver como conciencia, no como partes diferenciadas, segmentadas, porque entonces esa segmentación, diferenciación, la hace mental. Pero quien ya no pone mente, es porque lo que ve, aunque lo vea igual que tú, pero lo que ve, lo tiene engrandecido a la conciencia. Y la conciencia es, y la conciencia siempre está. Por eso no encuentra problema, no encuentra guerra y no encuentra lucha. Porque el problema, la guerra y la lucha la encuentro yo. Yo. Pero no el que ve en la guerra la conciencia, en la lucha la conciencia, en el dolor la conciencia, en la enfermedad la conciencia y en todo la conciencia. Ese no tiene ninguna guerra, no tiene ninguna lucha, ni tiene conciencia. Antes y después, la vida para ese es conciencia. No es vida como solo movimiento, sino que esa vida, el movimiento, es la conciencia. Pero la conciencia en un péndulo. La conciencia sobre todo lo que sea, sobre leyes, sobre, por ejemplo, sobre leyes como gravedad, sobre leyes como ritmo, sobre leyes como quieras, pero la conciencia es manifestación, movimiento, personas, luz, sombra, todo está y es conciencia. Y la persona que tiene la capacidad de salirse de su centro, que soy yo como entendimiento, para ser, lo que encuentra es una cosa muy simple y es
conciencia misma. Y ese que encuentra la conciencia ahí, en el movimiento, ese está cerca de encontrársela en la estabilidad, en la quietud. Es por esto que en el hinduismo dibujan al elemento creador como un dios que se llama Shiva, y que lo habéis visto, el hombre azul. Sin embargo, Shiva tiene dos, lo vais a encontrar en dos posiciones. En el Shiva meditante, de ojos cerrados, y en el Shiva danzante. El Shiva danzante es el Shiva, o sea, la conciencia en movimiento. Y ese Shiva danzante, siendo Shiva, es la vida. Shiva danzante es la representación de la vida misma. Pero Shiva en quietud es la estabilidad consciente que todo lo sustenta. Y que Shiva también. Por eso Shiva sigue siendo Shiva. Da igual que dance. Por eso los hindúes dicen, mientras Shiva danza, la vida continúa. Cuando Shiva se detiene, la vida se para. Pero él es la misma conciencia antes en la quietud y después sigue siendo Shiva. Shiva en otro momento, dentro de otro entendimiento, se junta con Shakti. En vez de tener la danza de Shiva, lo que hace es Shiva Shakti. Pero es porque es el punto más entendido de la fecundación, de todo. Pero es la misma, Shiva danzante y Shiva Shakti, en cópula metafísica, es la misma historia. Es la vida, en sí misma. No tiene diferencia. La acción que se está dando y que no cesa nunca, que no para, no solamente esa conciencia que está en movimiento, no es solamente en la parte física. La acción se da en todas las nivelaciones existentes. Energías, pensamientos, luces, todo, movimiento, todo está pasado por esa conciencia. En la Cábala, ¿cómo llamamos a esto? ¿Os acordáis? El rayo Kidanok, que lo atraviesa todo y que daba la vida, y que constantemente existía todo. El rayo Kidanok era justamente la vida fluctuante y tal. Bueno, pues esa vida, ese rayo Kidanok es, al mismo tiempo que la vida, es también la conciencia misma de ahí. De hecho, sale de ahí. Nosotros lo vimos, y solo lo recuerdo ahora, cuando venimos a la vida, directamente nacemos con ese tatuaje que habíamos hablado de la sed existencial. ¿Os acordáis de la sed existencial? Es esa necesidad interior de buscar la fuente que colme la sed. Esa fuente que colma la sed no sabemos, somos pequeños, no sabemos dónde está, y nos vamos a pasar toda la vida buscando. A mitad de la vida nos dicen que esa sed se llama felicidad, y tenemos que buscar esa felicidad, y nos pasamos la vida buscando esa felicidad. Esto hace que nosotros, gracias a esta sed, pongo gracias entre comillas, pero sí, gracias a esta sed, nosotros nos convertimos en la acción misma. Somos los hacedores. Fijaros qué cosa curiosa. De todas las conciencias que nosotros como personas conocemos, el hombre es la conciencia más exquisita. Porque tiene las capacidades de poder descubrir la naturaleza con más esplendor. O sea, si hay conciencia en el animal, en la piedra, hay conciencia en todo donde hay movimiento, el hombre tiene unas características que le permite ver la conciencia, como mí, a la conciencia de una forma muy amplia. Muy amplia. Y sin embargo, a pesar de encontrarse con las grandes características que tiene el hombre, no encuentra cómo solventar el problema de su sed existencial. A pesar de las capacidades que tiene
y de las cualidades con las que vive, no encuentra cómo resolver ese problema. Y se pasará la vida hasta su muerte todavía sin resolver el problema de su sed existencial. Y por eso nos pasamos toda la vida como la pasamos. Como veis, estamos hablando de las acciones. Las acciones. Los orientales hablaron de las acciones. Los orientales profundizaron psicológicamente muchísimo en las acciones y desarrollaron dos términos que podíamos hablar, y vamos a hablar, para intentar entender qué es esto de la acción constante de la conciencia o la vida. Esos dos términos que desarrollaron son karma y dharma. Y en esos dos términos hay acción. Existe la acción. Solamente que hay que entender qué quisieron o qué filosofaron aquellas personas cuando prepararon este término. Nosotros, aquí, en Occidente, tomamos la palabra karma. Dharma es muy poco usada, pero karma la tomamos muy rápidamente. Y de hecho, yo creo que detrás de Buda será la palabra karma la que más conozcamos de Oriente.